Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Muy bien, hoy vamos a comenzar una serie de videos donde vamos a mostrar distintas cuestiones vinculadas al RCP. Estamos con un especialista en la materia, además bombero voluntario, Carlos Payares. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Muy bien, Raúl. Bienvenido y bueno, agradecerte por permitirme poder brindar mis conocimientos a través de tu canal. Bueno, nosotros en realidad te estamos agradecidos porque con tu trabajo seguramente vamos a ayudar a mucha gente que aprenda de este tema, que no es un tema menor y del cual debiéramos todos tener conocimiento. Totalmente, ese va a ser el objetivo, es concientizar a la población de que con solo tener conocimientos básicos y entender un poco de un montón de situaciones pueden revertir situaciones críticas. Y eso es fundamental. Bueno, en este primer video, ¿qué vamos a ver? Mira, la idea de este primer video es hablar del atragantamiento. El atragantamiento es una situación que ocurre muchísimo domésticamente y bueno, la idea es hablar específicamente eso de atragantamiento en lo que es adultos, pediátricos y lactantes, y después, bueno, la otra semana hablaremos de otros tipos de temáticas. La idea es siempre, como yo te digo, concientizar a la población. Bueno, manos a la obra entonces. Dale, perfecto. Bueno, Carlos, arrancamos lo que sería la primera clase. Perfecto. Vamos a hablar hoy de lo que es el atragantamiento, la obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. La obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño suele ocurrir muchísimo, es decir, es una situación que ocurre muchísimo domésticamente, como te decía, y básicamente lo que es la obstrucción de las vías aéreas respiratorias, causado por un objeto o alimento que muchas veces ocasiona una asfixia, que en sus peores consecuencias, si no revertimos esa situación, seguramente la persona entra en parada cardíaca. Existen dos tipos de obstrucciones. Una es la parcial, que la parcial hace referencia a que la persona va a tener una dificultad respiratoria, pero hay un ingreso mínimo de aire, en la cual lo que debemos hacer es incentivar a que tose la persona. Y después está la más crítica, que es la obstrucción total, donde la persona básicamente no va a poder respirar. Son muy pocos minutos lo que tenemos para revertir esa situación, entonces lo que debemos hacer, ahora vamos a ver lo que tenemos que hacer, que es la maniobra de Helmrich. Hay un hecho puntual que se me ocurre ponerlo sobre la mesa. Sí. Cuando uno piensa en esto y lo ha vivido domésticamente, lo primero que te dicen, dale agua, dale... Exacto. Y es un error. Exactamente. Muchas veces nos guiamos por mitos. Vieron que las abuelas, las abuelas queriendo ayudar, siempre tienen el mito ese, San Blas, sí, querer levantar los brazos como si el objeto va a salir por sí solo. Claro. Pero lamentablemente hay técnicas que están estudiadas científicamente y son las que vamos a ver ahora de qué manera se hace. Bueno. Antes que nada, Raúl, quiero explicarte de qué es lo que sucede con el atragantamiento. Algo que he estudiado y he investigado a través de muchos videos es de que mayormente le ocurre a los hombres, el atragantamiento. Ajá. ¿Por qué? Porque no controlamos la ansiedad. No digerimos bien el bolo alimenticio, entonces lo que suele pasar es que nos atragantamos. Una de las cosas que siempre muestro en los cursos es una parte fisiológica para explicar qué es lo que sucede con el atragantamiento. Como bien sabemos, tenemos la comunicación entre lo que es la tráquea y el esófago. Es decir, entre medio de eso tenemos la epiglotis. La epiglotis es una válvula que lo que hace es derivar, si por ejemplo nosotros digerimos el bolo alimenticio, derivar la comida hacia el esófago, hacia el estómago. Cuando respiramos, la epiglotis lo que hace es permitir que el oxígeno entre por la tráquea hacia los pulmones. Es decir, la epiglotis trabaja coordinadamente con una zona del cerebro en lo cual permite esa deglución. ¿Qué pasa? Vamos a suponer, Raúl, hoy tenemos un asado a la noche, no comemos asado no sé hace cuánto, es decir, vamos con mucha hambre, no controlamos la ansiedad, empezamos a comer de una forma que no es la correcta, no digerimos bien el bolo alimenticio. ¿Qué pasa? El trozo grande de carne viene por esta zona. ¿Y qué pasa? Son milésimas de segundo en la cual la epiglotis y el cerebro no coordinan. Entonces hay una falla de la deglución. Hay una colisión. Exactamente. Y lo que hace es quedar en esta zona trancada el alimento, provocando una obstrucción total o parcial que puede ser en esta zona, las vías aéreas respiratorias altas, que de igual manera lo que vamos a hacer seguramente es la técnica de maniobra de Helmrich. Vamos a ver un videito, Raúl, que son muchísimos los videos que vamos a encontrar en YouTube, por ejemplo, de atragantamiento, y básicamente todos son en confitería o restaurante. Lo que ya vemos es que esa persona está atragantada. No sabe qué hacer, es
una situación muy crítica en la cual la persona se siente paralizada. Hay uno de los signos más claros que es que se lleva la mano hacia lo que sería la garganta. Gracias a Dios hay una persona que estaba preparada y la pudo asistir rápidamente. En 5 intentos el objeto salió. Seguramente esa persona que actuó tiene mucho conocimiento. ¿Por qué? Uno de los primeros indicios de que esa persona tiene conocimiento es de que, si vemos bien el porte de esa persona, es muy grande. Tal cual. Entonces lo primero que hizo es dejarlo sentado. Eso es una buena técnica para poder hacer la maniobra correctamente. Pobrecito el nenito no entendía nada, una situación muy crítica. Ahí lo que debemos hacer es tranquilizarlo una vez que sale la obstrucción de vía aérea, decirle que se quede tranquilo, que trate de respirar profundo. Seguramente quede una dificultad respiratoria, pero va a ser solamente esa sensación. Transitoria. Exactamente. Lo que yo no recomiendo es inmediatamente llamar a la ambulancia. En este caso, lo que es adulto, la técnica es muy recomendable y es totalmente efectivo un 100%. Entonces, lo primero que vamos a hacer es intentar la maniobra y en el peor de los casos, que ahora te voy a mostrar de qué manera hacer la maniobra, llamar al sistema de emergencia. Después, en lactante, sí, yo te voy a explicar que ahí sí directamente tengo que llamar al sistema de emergencia. Bien, signo de base, es decir, signo en lo que es obstrucción parcial. Lo que vamos a ver es ojos vidriosos, tos continua exagerada, dificultad respiratoria, enrojecimiento y respiración ruidosa. Como bien te dije al principio, es un atragantamiento parcial. En obstrucción total ya lo que vamos a ver es seguramente una pérdida de conciencia, en el peor de los casos, ojos exaltados, ausencia de actividad respiratoria y este signo, Raúl, que es el más común en ver cuando la persona está atragantada totalmente. El más frecuente. Totalmente, que vamos a ver todo lo que sería el contorno de su rostro totalmente morado o azulado. ¿Qué es lo que debemos hacer ante una obstrucción total? Es la maniobra de Helmholtz. Ahora vamos a ir para aquel sector y te voy a mostrarte cómo es la técnica. Bien, entonces lo que debemos hacer en una obstrucción parcial es lo siguiente, es incentivar a la persona que tosa. Decirle que tosa, como un auto de herramienta. Señor, señora, siga tosiendo, tosa, siga tosiendo, tosa, tosa. En el peor de los casos, no hay una respuesta a ese estímulo. Lo siguiente que vamos a hacer es la maniobra de Helmholtz. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es poner una pierna entre medio de la pierna de la persona, en este sentido. Esto me va a permitir tener una estabilidad para cuando yo haga la maniobra. Y ahí lo que voy a hacer directamente con mi mano más hábil es ir tanteando. Vamos a ver la parte ósea, vamos a ir tocando la parte ósea y en un momento queda hueco. Eso sería la boca del estómago. Lo que voy a hacer es poner la mano de esta forma, el puño de mi mano sobre la boca del estómago. Con la otra mano lo que voy a hacer es complementar la fuerza de la maniobra. Y lo que voy a hacer es una forma de ejerción de para adentro y para arriba, en forma de J. Si yo en el primer intento veo que la obstrucción no sale, la segunda va a ir más fuerte. Si la tercera no sale, va a ir más fuerte. La idea es siempre buscar una mínima inclinación para poder tener una buena maniobra y una buena efectividad rápida. Y de esta manera intentar la maniobra. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa maniobra? Es decir, vamos de vuelta a lo que yo te estaba explicando fisiológicamente, lo que pasa con el atragantamiento. Vamos a suponer que esto es la tráquea, que va por adelante, el esófago iría por atrás, acá está el atragantamiento. Lo que yo voy a hacer es buscar, dijimos, la parte de la boca del estómago de la persona. Vamos a suponer que acá está el atragantamiento, yo voy a ejercer la fuerza y lo que vas a ver, Raúl, de esta forma me voy a poner así, se ve mejor. Entonces, primeramente que todo, mantengo la calma, voy por detrás de la persona, una pierna entre el medio de la pierna de la persona, identifico dónde voy a colocar mi palma de la mano, que era sobre la boca del estómago, y ejecuto hasta que la obstrucción sea desobstruida. Es una manera totalmente efectiva. Es decir, lo que debo hacer solamente es mantener la calma. Bien, vamos a suponer de que yo estoy tratando de desobstruir la vía aérea y no hay respuesta. Vamos a suponer que la persona directamente queda sin aire y queda inconsciente. Va a quedar totalmente livianita, como un muñeco. Es por eso que yo voy a tener esta técnica y esto me va a permitir de que llevarla al piso correctamente. Yo la voy a llevar al piso correctamente a la persona y lo que voy a hacer es un intento
de seguir desobstruyendo la vía aérea, pero de esta forma, mirá, voy a pasar por encima de la persona y voy a usar esta técnica como si fuera una compresión torácica, pero en la boca del estómago. De esta forma. Voy a ir hacia la boca del estómago de la persona y voy a intentar a ver si puedo seguir destruyendo la vía aérea. ¿Está? Eso sería uno de los intentos. Esta técnica también puede servir en caso de que la persona sea muy obesa y a mí no me da el rango de hacer la maniobra correctamente. Trato de buscar ayuda, llevarla al piso y hacer esta maniobra hasta que el objeto salga. Vamos al peor de los casos. No revertimos ninguna de las situaciones. La persona seguramente en 2 minutos entre en parada cardíaca. Ahí directamente lo que tenemos que hacer, te voy a mostrar, es directamente ir a lo que es el RCP, reanimación cardiopulmonar, porque seguramente la persona de un paro respiratorio pasó al paro cardiorrespiratorio. Ponemos ahí, brazos rectos, y comienza a hacer la reanimación cardiopulmonar. Que una de las dudas que puede tener la audiencia, es decir, va a pensar de que todavía está el atragantamiento y no vamos a hacer ventilaciones, o sea, directamente lo que le damos prioridad es a las compresiones torácicas, es decir, bombear sangre hacia los órganos más vitales, en este caso el cerebro, para que el cerebro no muera, que es lo principal de la RCP. Bien, Raúl, vamos a suponer que es una mujer embarazada. Hay una importante panza ya en la persona. Ahí la maniobra cambia totalmente, es decir, para no tener contacto con la placenta, porque dijimos que en lo que es una persona normal vamos a hacer la maniobra sobre la boca del estómago, para no perjudicar nada en la placenta, lo que vamos a hacer es lo siguiente, es hacer casi una presión torácica, más arriba, mucho más arriba, hasta que el objeto salga. Eso sería en caso de una persona embarazada. Entonces, Raúl, teniendo en cuenta la técnica que dijimos que era muy sencilla, que es directamente identifico parte ósea, boca del estómago, eso es lo que nosotros debemos sentir, es decir, siempre el objetivo es que el alimento salga para afuera. Por eso debemos sacar mitos de afuera, San Blas, pegarle en la espalda, eso no se hace más. Líquido tampoco. Líquido tampoco. Eso lo dejamos hacia un lado. Entonces, entendiendo bien la técnica, la idea es que después ustedes sepan interpretar, vamos a suponer, si es un pediátrico, como vemos en la imagen, vamos a poner a la altura del pediátrico. Pediátrico nosotros lo denominamos de 1 año y medio a 9 años aproximadamente. Vamos a suponer ahora que yo estoy solo. Estoy en mi casa, estoy comiendo maní, estoy solo y me atraganto. Vamos a suponer que justamente yo recibí la capacitación esta y recuerdo que Carlos explicó de que si yo hago con la boca al estómago voy a ejercer una fuerza que va a hacer que el alimento salga por inercia. Entonces yo voy a tratar de buscar un lugar donde yo vea una superficie y pueda ejercerme fuerza sobre ese sector. Es decir, vamos a suponer que me estoy atorando, la idea es que uno mantenga la calma, a pesar de que la situación es muy crítica. Siempre digo que la persona que mantiene la calma es parte de la solución. Voy a buscar un sector donde yo pueda ejercer la presión hasta que el objeto salga. Mucha gente me preguntaba respecto a qué pasa si yo me encontraba solo, y muchas veces yo lo que decía es que no es muy recomendable, pero le enseñaba esa técnica. Hace muy poco hubo un video que está en YouTube también, que lo que muestra es un chico que estaba armando, trabajaba en un bar, no sé dónde estaba, y iba comiendo maní mientras iba acomodando la silla del local, y en un momento se ve que se atraganta y el chico empieza a buscar gente para que lo pueda ayudar y no pasaba nadie justo por ese lugar, y el chico lo primero que hace es buscar un lugar para ejercer su fuerza sobre la boca del estómago y pudo desobstruir la vida de él. Por eso recomiendo de que si estamos solos, hacer esa maniobra. Está bien. El atragantamiento lactante, que lo que con mayor frecuencia ocurre es la broncoaspiración. ¿Qué es la broncoaspiración? La broncoaspiración es la aspiración accidental de líquido hacia los bronquios. Esto ocurre con más frecuencia en los bebés o personas inconscientes, de forma que el líquido o el cuerpo extraño obstruye la vía respiratoria. Y acá vemos como una cadena de vida, que son eslabones en lo cual habla la American Heart, la Asociación Americana del Corazón,
sobre lo que sería la cadena de vida en lactantes pediátricos. El primer eslabón, ¿a qué te imaginas, Raúl, que hace referencia, teniendo un cinturón de seguridad? Al vehículo. Pero ¿qué es lo que hace, por ejemplo, el cinturón de seguridad en un vehículo cuando vuelca? Prevenir de que la persona salga despedida. Exacto. Entonces es un sinónimo de prevención. En lo que es lactante, pediátrico y adulto, todo lo que es atragantamiento se puede prevenir. Vemos una imagen también que yo la tengo acá en el Power para mostrar de que antiguamente lo que hacían las madres era dejar la boca abajo, claro, que ya no se recomienda más. Bien, Raúl, vamos a las medidas de prevención. Lo que debemos tener en claro como medida de prevención en lactantes, lo que debe tener en cuenta la mamá, cuando por ejemplo amamanta o le tiene que dar la leche, siempre que busque una posición de, al menos, siempre inclinado, nunca de esta forma, para permitir que haya una buena deglución. Otra de las cosas que se recomienda es decir que la mamá testifique el provechito cuando le da la teta. Eso siempre. Otra de las cosas que se recomienda es decir, en la cuna, cuando lo dejamos sobre lo que sería la cuna tradicional, sí, siempre se recomienda que los pellitos estén tocando al final de la cuna. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo en este sector, con una sábana, siempre genera movimiento el bebé cuando está durmiendo. Y va a terminar al final y tapado. Y se puede tapar y asfixiar solo, lo que se denomina la muerte blanca. Es una muerte natural y es horrible. Entonces, siempre vamos a tener medidas de prevención. Otra de las cosas que siempre muestro son las peritas, es decir, si vemos que tiene mucha mucosidad lactante, siempre es importante prevenir. Entonces, sacamos todo lo que es la mucosidad de la nariz para que no permita que haya una broncoaspiración. La broncoaspiración se da mucho en lo que es lactante. ¿Por qué? Porque hay un trastorno digestivo en el cual está en pleno desarrollo y entonces provoca mucho reflujo gástrico. Como bien saben, hace un año y medio aproximadamente me tocó asistir a una bebé de 13 días por una broncoaspiración. La broncoaspiración básicamente en lactante es como un pegamento de Posirran, es horrible. Entonces el bebé está semi-inconsciente de sí mismo y no va a poder reaccionar como nosotros, por ejemplo, si trago a la saliva. El bebé no, por eso debemos tener como medida de prevención siempre, dijimos, la postura, el provechito, y siempre prevenir con el tema de la perita si tiene mucha mucosidad y tener en cuenta que si hay mucho reflujo también podemos usar la perita para sacar ese reflujo y evitar la broncoaspiración. Las maniobras. Otra de las cosas que no te dije, Raúl, que se me pasó en las medidas de prevención, siempre tendría alejado cositas que yo no tengo esto como para simular, pero lo que sea juguete también, siempre fuera del contorno de un lactante. Vamos a suponer de que van y me buscan a mí o buscan a una persona que tiene conocimiento, porque se enteraron que tiene conocimiento en RCP, primeros auxilios, la van a buscar porque el bebé no está respirando. Vamos a suponer que yo me encuentro con el bebé, lo que vamos a ver seguramente es totalmente el color morado o azulado del bebé, va a estar sin signo de respiración, es decir, no va a emitir sonido. Lo primero que debemos hacer es mantener la calma, siempre mantener la calma, es una situación muy crítica, pero debemos mantener la calma. Ahí sí lo que yo recomiendo es llamar al sistema de emergencia para que venga, mientras yo voy a actuar de esta manera. Lo que voy a hacer es ir de frente del bebé, yo soy derecho, pero voy a hacer mi mano izquierda. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a hacer una vía aérea con estos dos dedos, con estos tres dedos que me quedan de este lado, lo que voy a hacer es tipo una palanca, es decir, lo que voy a hacer es mantener una vía aérea permeable. Lo voy a llevar sobre mi antebrazo y lo que voy a hacer es lo siguiente, Raúl. Voy a buscar una leve inclinación, voy a apoyar mi codo sobre mi pierna y lo que voy a hacer es dar 5 golpes sobre los omóplatos. 1, 2, 3, 4, 5. Evalúo si el objeto salió o no y voy a intentar una vez más. 1, 2, 3, 4, 5. Inmediatamente, si no tengo respuesta, lo voy a llevar a la mesa, vamos a poner que estoy cerca de la mesa, y voy a combinar esos golpes con 5 compresiones torácicas. ¿Por qué 5 compresiones torácicas? Porque la American Heart habla de que seguramente, en este caso, el bebé empieza a tener una bradicardia. Bradicardia es decir, menos de los 50 presiones por minuto.
seguramente ya esté por entrar en una parada cardíaca. Entonces yo voy ganando tiempo con una posible parada cardíaca. Entonces voy a combinar 5 golpes más 5 compresiones torácicas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y de esa manera voy a seguir haciendo hasta que el lactante vuelva a recuperar su naturalidad, es decir, el colorcito de piel rosadita, o algún gemido de llanto, que puede ser una de las opciones, y seguir esta maniobra durante aproximadamente 1 minuto y medio, lo que podemos llegar a jugar con esa maniobra. Que ya en el peor de los casos, si yo no obtengo respuesta, seguramente el lactante entre en parada cardíaca. Y ahí directamente lo que debemos hacer es 30 compresiones, que puede ser de esta forma o de esta forma, 30 compresiones por 2 ventilaciones. Es decir, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, Raúl. Acá sí en lactantes se recomienda ventilaciones. Lo que voy a hacer es con mi boca abarcar la boca y la nariz del lactante para dar las ventilaciones. Siempre cuidando de que no se eleve tanto el tórax, teniendo en cuenta que los pulmoncitos son muy chiquitos y debemos cuidar los alvéolos que están dentro de los pulmones. Ese sería en el peor de los casos. ¿Verdad? Entonces vamos de vuelta. Me encuentro con una broncoaspiración. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mirá qué importante, Raúl, que es tener conocimientos claros. Vos imaginate que si yo no hago esta técnica, mirá lo que pasa. Yo a esa bebé de 13 días que asistí, si yo no le hacía esa técnica, le desprendo la base de cráneo. Por así llamarle básicamente la de nuca. Seguro. Termina siendo un mal mayor. Por eso siempre es importante tener conocimientos claros. Mientras yo tenga bien fijo el mentón de esta forma, los golpecitos pueden ser bien sequitos. Es mucho mejor porque vamos a tener efectividad más rápida. Vamos de vuelta porque se trabaja la. Lo que vemos acá es un video de Estados Unidos. Muchísimos videos también. Situación crítica. Le informan al policía de que el bebé no está respirando. Una cuestión legal para el policía siempre va y se afronta a la cámara para recordarse él mismo también una parte de lo que está haciendo. El bebé no está respirando y va a la maniobra que yo te estaba explicando. En ese caso seguramente no vemos compresiones porque seguramente su presión la vía aérea rápida. Son situaciones críticas. Y vamos a ver un videito, en caso por ejemplo una mujer también lo quiere hacer sentada, lo hace de esa manera. También dejo claro, es decir, una vez que nosotros entendemos bien la técnica, después uno puede jugar a buscar las formas que más se sienta cómodo, es decir, porque hay lactante que en este caso el peso es neutro, es decir, claro, no es muy pesado, pero hay bebés que son muy pesados. Entonces la idea es que uno busque la comodidad posible siempre teniendo en cuenta la técnica, es decir, puedo hacer esto, ¿me entendés? Mientras uno entiende la técnica y está tranquilo, puede ir variando en un montón de situaciones. Bien, Raúl, acá tenemos una imagen que es un caso real. Y es por eso que yo también era lo que decía anteriormente del hecho de tener conocimientos claros y hacer maniobras claras. Es decir, maniobras que están estudiadas científicamente.
Este es un caso real. ¿Qué es lo que pasó seguramente en este caso? Es un pedazo de manero que vemos ahí en la imagen. Lo que seguramente pasó ahí es esto, Raúl. No tenemos conocimientos claros, entonces ¿qué pasa? Nos desesperamos y ese pedacito de maní estaba entre los dos canales. Es decir, estaba entre la tráquea y el esófago, y se fue para la tráquea, causando un edema pulmonar que es un caso irreversible. Por eso termino con esta frase, que es una frase de Alberto Crescenti, que es mi máximo referente en emergencia, que dice que las decisiones en situaciones críticas son difíciles cuando no están fundadas en una capacitación permanente. Y eso lo va a pasar a todo en la vida cotidiana de cada persona y en la profesión de cada persona, es decir, siempre se debe capacitar para saber responder en situaciones críticas. Es como el abogado para tratar de resolver un caso, seguramente se va a tener que capacitar en ese caso, específicamente en lo que es leyes, lo que fuese, y así en un montón de profesiones. Estos casos son muy habituales. Por ahí siempre le digo a la gente que ve videos que están grabados por cámara de seguridad o televisión, pero domésticamente en Patagonia y Viedma ocurre muchísimo. Cotidianamente. Cotidianamente. Lo que pasa es que no nos enteramos porque ocurre de la casa al hospital. Pero como tengo mucho contacto con la gente que trabaja en el hospital, además que tengo compañeros bomberos que trabajan en el hospital en la guardia, viven teniendo muchas situaciones: infarto, miocardio, paro cardiorrespiratorio, atragantamiento. Muchos alumnos, lo he compartido en mis redes, que ya le ha tocado asistir a muchas personas con la maniobra de Hemrich. Entonces, es decir, es importante siempre estar preparado. Bueno, esto sería todo por hoy. Exactamente. En la próxima clase vamos a hablar de RCP en tiempo de COVID. Bueno, y contanos un poco, ¿dónde te puede ubicar la gente que quiera tomar contacto de manera directa con vos? En las redes sociales tengo el Instagram del curso de RCP IDEA y en Facebook también de esa manera. Bueno, otro tema que vamos a tener para el futuro, desfibrilador. Exactamente, es un proyecto de un desfibrilador en la vía pública. Y bueno, también en la próxima clase vamos a hablar de qué es un DEA, que es un aparato que se van a terminar enamorando por lo fácil que es utilizarlo y no se necesita unos conocimientos wow para poder utilizarlo. Carlitos, gracias como siempre. No, por favor, gracias a vos. Cementos del Valle. Precio, calidad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81, al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, @Carnicería La Diagonal 2020. Facebook, Carnicería La Diagonal. WhatsApp 2920 47 87 10. Dirección Garrone 30. Mini Mercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.